Y resulta que hay nuevos lineamientos ante el COVID-19, en donde se dice que el cubrebocas ya no va a ser obligatorio en espacios cerrados. Y bueno, le hablé a nuestro amigo el doctor Francisco Moreno, que nos ha ayudado mucho a lo largo de la pandemia para entender lo que estaba pasando, para saber si ya le dimos la vuelta a la hoja, si ya esta pandemia se convirtió en una endemia. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Déjame la primera pregunta. ¿Todavía tienes pacientes de COVID-19 hospitalizados? Hospitalizados, afortunadamente no. Ok, Externos sí. sí, Y hemos tenido pacientes externos, sobre todo que vienen de Europa. Y este es un punto, creo que muy importante a ver, porque sí, como tú recuerdas, la epidemia se ha dado primero Asia, después Europa, después América. sí. En Europa están teniendo un repunte, no solamente en número de casos, sino en hospitalizaciones. Y Ujú. lo que sucede en Europa acaba pasando en América unas semanas después. Ok. Entonces, creo que este mensaje de que ya se acabó la pandemia es un mensaje erróneo. Ojalá y podamos seguir usando cubrebocas, ya no en todos lados, pero sí en espacios cerrados, en espacios no ventilados, cuando tengas alguna enfermedad o seas una persona vulnerable, porque esos son los que llegan al hospital y después se complican. Estamos en un periodo de mucho menor número de casos, pero viene el invierno. Tenemos una población que todavía no está vacunada en la mayor parte de los niños. No ha acabado la pandemia. Vemos que en otros sitios se están elevando los casos. Mejor prevenir que resultar que vamos a tener que volver con las medidas ya cuando hay un problema más serio. A ver, pero déjame preguntarte, Francisco. Tú dices todavía sigue la pandemia. ¿Cuándo se convierte esto en una endemia? En que digamos como en el caso de la influenza, pues que ya sabemos que cada año hay muchos casos de influenza, ¿no? Mira, para que nos demos una idea, ayer reportaron 473,000 nuevos casos en el mundo. Ujú. Sigue siendo una cifra muy alta y lo que preocupa de esta cifra tan alta es que eso permite que el virus siga evolucionando, que puedan aparecer nuevas variantes o subvariantes que escapen a la inmunidad que tú creaste o la inmunidad de las vacunas. Entonces tenemos que tener un número menor de casos nuevos para que entonces sí hablemos de que es una endemia. Es una enfermedad que sí nos tiene agotados, la fatiga pandémica es algo real, Sí. pero lo que menos queremos es que aparezca una nueva variante que llegara a escapar a la inmunidad, que fuera más agresiva como lo fue Delta, y entonces estaríamos otra vez en un problema grave. Ujú. Para eso sirven las vacunas, sí, porque disminuye el número de gente que se contagia, pero sirven mucho las medidas preventivas. Entonces, el mensaje aquí es, yo creo que estamos de salida, sí, pero nos falta el invierno. Ok. Ahora, el cubrebocas te protege contra influenza, contra virus incisional respiratoria, contra otras neumonías. La realidad es que no es un grillete. Hemos, de cierta forma, asociado el cubrebocas a pandemia, pero la realidad es que el cubrebocas no es pandemia, es algo que te protege en la pandemia. Pero déjame decirte, y tú sabes que yo he sido defensor del cubrebocas desde el primer día, como consejos de todos los expertos, doctores que hemos entrevistado. Pero también te quiero decir, estuve la semana pasada por cuestión de trabajo en Estados Unidos, ahí ya no usan el cubreboca. Qué rico, Francisco. Es que también sí hay un elemento liberador, si me permites ponerlo de esa manera, ¿no? Claro, pero te voy a dar dos situaciones que se presentaron recientemente. Sí, El funeral de la reina Isabel. sí. Nadie tenía cubrebocas. Hubo un pico de infecciones en el Reino Unido una semana después de ese funeral. El funeral de Shinzo Abe, que Sí, desafortunadamente fue asesinado, el primer ministro de Japón. En el funeral puedes ver las fotos, todos con cubrebocas. Asia no ha tenido nuevos repuntes. ujú, Sí, es cierto que uno se siente más cómodo, sí es cierto que en algunos lugares no lo usan, pero también te diría, en Estados Unidos están aplicando la vacuna bivalente, que no se sí, aplica en México, que allá están vacunados los niños desde los 6 meses de edad. Aquí no acabamos de vacunar a los de 12 sí, años de sí. edad. El sistema de salud de Estados Unidos pues está mucho más avanzado que el nuestro. Allá permiten el uso de antivirales, aquí no permiten el uso de antivirales. Entonces, sí, creo que eso es un indicio de que vamos de salida, pero no tenemos toda la infraestructura de Estados Unidos
y también copiar lo bueno de países como Japón, ¿no? Ujú. Ellos pues lo hacen y han mantenido realmente el número de casos de forma muy baja. Entonces, Yo te diría, a yo pesar voy de a que, seguir usando cubrebocas. exacto, es lo que te iba a decir, a pesar que ya no va a ser obligatorio, la recomendación es seguir usando el cubrebocas. Yo los voy a seguir usando, es una responsabilidad de cada quien. Acuérdense que no solamente te cuidas tú, sino cuidas a los demás, porque hay personas que me dicen, bueno, es que yo tengo 30 años, hago deporte. Sí, que bueno, no te va a pasar nada, pero Sí. si vives con tu papá que tiene un trasplante renal, lo puedes contagiar. Entonces, la realidad es solamente en espacios cerrados, solamente en sitios en donde aumente la posibilidad de transmisión del virus. Si vas a hacer ejercicio, si estás solo en tu oficina, no lo uses, tranquilo, Claro. pero en ciertas áreas sí es mejor usar. Déjame ir al tema de las vacunas, Francisco. Yo efectivamente te decía que estuve en Estados Unidos la semana pasada y aproveché para ponerme esta nueva vacuna bivalente, creo que le llaman, que tiene ya Así es. la cepa del Omicron, en fin. La verdad, me siento seguro, ¿no? O sea, me siento más tranquilo, yo sí creo en las vacunas. Deberían de traer esa vacuna a México. Te pregunto, ¿está contemplado traerla? ¿Cómo va ese asunto de vacunas? Digamos que ya es una siguiente generación, ¿no? De vacunas, Francisco. Exacto, yo no lo veía ya como un refuerzo, Leo. Sí, Yo creo que esto ya es como decir, me pongo la vacuna 22 de influenza. No, te estás sí, poniendo la vacuna de influenza de ese año. sí, Y tenemos que empezar a pensar así con COVID. Empezamos a tener vacunas nuevas. sí. Estas vacunas ya están más actualizadas. Entonces, hiciste muy bien en ponerlo. Desafortunadamente, hace 2 semanas, la autoridad sanitaria dijo que no estaba interesada en esa vacuna. En Hemos México. estado retrasados en vacunas de niños, hemos estado retrasados en cuartas dosis. Eso también nos pone en una situación vulnerable para que si hay un brote tengamos complicaciones. Si estuvieran las vacunas disponibles como lo hay en otros países, en donde pues tanto empresas como estados pueden aplicar la vacuna, pues la gente estaría más protegida, porque afortunadamente México ha sido un país con muy poco fanatismo antivacuna. Son Claro. pocas las personas que no quieren vacunarse. Entonces, tenemos esa población que quiere vacunarse, pues hay que traer las vacunas, pero desafortunadamente sigue siendo una situación muy monopolizada, en donde ellos te dicen dónde, cuándo y con cuál. Y si no estás en el lugar en donde te dicen, o estás enfermo o estás de viaje, pues ya te rezagaste. Y para volver a tener la posibilidad de adquirir una vacuna, pues quién sabe. Y ahorita ponen Cancino, que es una vacuna muy cuestionable como refuerzo. Entonces, Pero no realmente no siguen una entiendo, estrategia. a ver, pero no entiendo, Francisco, por qué la aversión de la autoridad pública a traer las vacunas, las nuevas vacunas del COVID-19, si eso, pues eso le protegería a los mexicanos, ¿no? No sé si es una cuestión de dinero que cuesta muy caro o ya de terquedad, en fin, no sé si tú lo tienes claro. Mira, yo no tengo claro ni eso, ni por qué a los privados no nos dejan usar antivirales que ya sabemos que pueden evitar que la enfermedad progrese. Compraron 300,000 dosis y no van a dar a privados y no permiten que Pfizer la venda en forma particular. ¿Por qué? Pues porque parece que aquí lo privado es del régimen antiguo y por lo tanto es malo. Es triste, pero así ha pasado. Y lo privado, tú recuerdas, a nosotros, los Sí, médicos privados del sistema de salud, no nos vacunaron a sí, tiempo. Y sí, sí, tengo compañeros que fallecieron cuando ya deberían haber estado vacunados. Es sí. una tristeza, pero es una constante la que se ha dado en contra de instituciones privadas. A ver, entonces, para que nos quede claro, estos antivirales, que son una especie de medicina, si entiendo, paliativa más que curativa, ¿solamente se pueden conseguir en hospitales públicos? Solamente en hospitales públicos o a través del mercado negro, porque ese No, es el otro que generan. sin Y el creer. mercado negro, Sí, exactamente, esa es la tristeza de lo que pasa. sí. Y el mercado negro, un medicamento que en Estados Unidos te dan gratis, como es el Paxlovid, te cuesta 50,000 pesos aquí. Y pues en 50 la mil pesos. desesperación, sí, No, qué barbaridad. Y en Estados Unidos lo dan gratis. exacto. Tú llegas con tu prueba positiva y te dan gratis el medicamento. En la farmacia sin tener ni siquiera una prescripción. Por eso la mortalidad ha ido disminuyendo ahí. Aquí, afortunadamente, ha disminuido la mortalidad, pero ha disminuido los casos. Y tenemos una inmunidad muy grande porque ha habido mucha población que Claro, durante estos 2 años y medio no se ha infectado una, se ha infectado 2 o 3 veces. Entonces, exacto. pues ha ido generando inmunidad. Sí, Pero tenemos por exceso de mortalidad 700,000 mexicanos fallecidos. sí, Como increíble. que ya es hora de que digan, vamos a hacer las cosas no mal, mejorarlas un poquito, porque
No hay estrategia de pandemia, no hay estrategia de vacunas, no hay compra de vacunas, no hay apertura. Por eso estamos así. No, bueno, y terrible que los privilegiados que sí podemos viajar a Estados Unidos, por cierto, no le piden a uno nada en Estados Unidos, ¿eh? O sea, uno hace la cita, va y no le piden certificado de nacionalidad, nada, nada. O sea, ahí, claro, le ponen a uno y gratis, hay que decirlo, la vacuna. Entonces, pues los privilegiados, los ricos, los llamados fifís del presidente, ¿no? Que sí se pueden ir a Estados Unidos, son los que están vacunados. Hazme el favor, qué barbaridad, Francisco. No, bueno, estas cosas me enojan. Gracias, Francisco. Gracias, Leo, y a seguirnos cuidando. Y por eso, porque tienen esas vacunas y esos antivirales, ellos se pueden dar el lujo de no estar con cubrebocas todo el tiempo. Nosotros no lo tenemos. Increíble. Gracias, Francisco Moreno, Buenas como noches. siempre. Gracias. Qué barbaridad, qué cosa, no puedo creerlo.